Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, continuamos con el libro Un manual para la ascensión, donde lo dejamos. Finalizaremos hoy el capítulo 3 y comenzaremos con el capítulo número 4. El siguiente epígrafe del capítulo 3 se titula El sistema de chakras y dice así: ¿cómo puede la energía de estos campos resonar verdaderamente si los tres campos están en distintas bandas de frecuencia y giran en proporciones también diferentes? Recordemos el campo físico, mental, emocional y espiritual. Allí es donde los chakras entran en la historia. Son transformadores de frecuencia energética y también son pequeñas bodegas de almacenamiento por derecho propio. Existen muchas versiones de los chakras, pero muy pocas cuentan lo que verdaderamente hacen. Habréis buscado información sobre ello y hay una amplitud tremenda sobre los chakras. Supongamos que algo grandioso está sucediéndose en uno de los campos. Digamos, un influjo masivo de energía sexual, por ejemplo, porque están a punto de hacer el amor. El segundo chakra, en este caso, que está especialmente sintonizado con esta frecuencia y transforma la energía del campo que se encuentra excitado, que puede ser espiritual, mental o emocional, a frecuencias que son capaces de activar a los otros campos y como resultado todos los tres campos comienzan a vibrar con la energía de hacer el amor, ¿vale? Va a emitir una frecuencia para que todo se movilice hacia ese acto que se quiere realizar. O si su supervivencia está amenazada, el primer chakra, que sería el que le corresponde esta actividad, va a sintonizarse con el pensamiento de peligro, porque hemos dicho que la supervivencia está amenazada. Entonces, desde el campo mental. O con el sentimiento de ira. Puede conectarse o con el pensamiento de peligro en el campo mental o con la ira desde el campo emocional. De alguien que se acerca. Va a gritar a los cuatro vientos, ¡peligro!, a los otros campos. Y si estamos alineados, responderemos rápidamente a esa amenaza a la supervivencia. Si la energía en sus campos no se encuentra alineada, entonces ustedes quedarán confundidos. No hay una alineación entre ellos y cada campo va a funcionar como por su cuenta. El cuerpo mental de ustedes pensará: voy a convencerlo de que no lo haga. Mientras que el emocional sentirá: esto me recuerda a cuando era pequeño. Y el físico dirá: corre y salva tu vida. Vemos aquí que no hay una coherencia en los tres, están completamente desalineados. Estamos muy agradecidos con Ariel por traer al planeta la técnica llamada del chakra unificado. Mediante este proceso, ustedes expanden literalmente el chakra del corazón hasta abarcar todos los demás. Veremos cómo funciona, porque en la segunda parte del libro aparecen ejercicios y veremos cómo se puede llevar a cabo este ejercicio de llevar al chakra unificado. Tal y como lo veremos en la segunda parte, el chakra unificado y los campos de energía alineados son muy importantes, no solo para sobrevivir, sino, y más importante aún, como herramienta vital para poder ascender, como dice el título de este libro. Así pues, a cierto nivel, ustedes están constituidos por tres campos, cada uno de ellos consistente de energía de innumerables frecuencias diferentes. Cada campo conlleva o apoya energía de ciertas frecuencias en ondas estacionarias y actúa como si fuera una antena
transmisora y receptora a la vez. Lo hemos visto en la primera parte de este capítulo, que hemos visto cada cuerpo y cómo funciona y cómo repercute uno sobre el otro y cómo recibimos información y cómo emitimos información. La mezcla de frecuencias y de amplitudes relativas es única para cada uno de ustedes y, bajo una perspectiva más amplia, define quiénes son como cuerpo y como personalidad. Cada uno emitimos un tipo de frecuencia. Cuando tenemos nuestros cuerpos alineados, somos, digamos, únicos en nuestra composición respecto a las ondas. Esta mezcla o firma de energía le pertenece a cada uno de ustedes, de la misma manera en que el timbre de un instrumento musical lo distingue de todos los demás, aunque pertenezcan al mismo tipo. La energía de los tres cuerpos interactúa de maneras indescriptiblemente complejas. Los pensamientos de ustedes afectan a sus campos físico y emocional, y sus emociones afectan sus pensamientos y su cuerpo físico. Cuando sentimos una emoción, nos va a afectar a nuestro cuerpo físico, a nuestro cuerpo mental. Todos hemos tenido esa experiencia. Cuando sentimos miedo, ira, alegría, se nota en todos los cuerpos, tanto en la forma de pensar, en la forma de movernos, etc. Vimos atrás que su conjunto de campos resonaba con otros dos tipos de campos: los de otras personas alrededor y los de la realidad de consenso de todo el planeta. Estamos inmersos dentro de otro campo más grande. Cada persona que se encuentren está demostrando su propio show de energía. Suponga que un día están caminando por su vecindario, sintiéndose muy bien, positivos, confiados, libres de temor y amorosos con todo el mundo. Y se encuentran con un viejo amigo que acaba de ser despedido y está preocupado o furioso. ¿Qué pasará cuando los campos de ustedes dos se mezclen en la calle? El cuerpo emocional del amigo está transmitiendo miedo y su cuerpo mental está transmitiendo formas negativas de pensamiento. Está yendo por un lado su campo emocional, que transmite miedo, y el cuerpo mental está transmitiendo pensamientos negativos respecto a esa situación que ha tenido de despido, porque se le plantean un montón de circunstancias. Y los campos de ustedes los están captando. Te encuentras con él y captas tanto su actitud, su movimiento, su forma de hablar, de pensar, está transmitiendo eso que está sintiendo, pensando. Cualquier frecuencia de energía de temor en ustedes comienza a zumbar. Se activa y una onda estacionaria podría empezar a construirse. Ustedes están transmitiendo hacia los campos de energía de su amigo también. Y quizás alguna energía de frecuencia más elevada comience a resonar en él. El resultado real hubiera sido impredecible hasta hoy, porque ustedes ya saben todo esto. A partir de ahora, ustedes son los responsables de lo que suceda en los campos de su amigo. Aunque ustedes, perdón, creo que me lo he saltado, ustedes no son responsables de lo que suceda en los campos de su amigo, aunque ustedes sepan lo que está ocurriendo. Ustedes, sin embargo, sí son completamente responsables con lo que suceda en los campos de ustedes. Depende de nosotros cómo vayamos a reaccionar, si nos vamos a unir a los campos de la persona con la que nos encontramos o nos mantenemos en el estado en el que nos encontramos. ¿Qué decidimos emitir? Si una frecuencia similar a la que le está emitiendo o le mostramos la nuestra e intentamos nosotros permanecer en nuestra frecuencia. Toparse con un amigo que se está sintiendo miserable y sentirse ustedes mismos así, a través de la resonancia, no es maestría. Entre paréntesis, a menos, por supuesto, que ustedes
deseen verdaderamente una buena llorada para descargar alguna pena desde sus células. Ustedes son responsables si permiten que la resonancia se les encarame. La segunda parte del libro contiene algunas argucias para detectar ondas estacionarias de los demás y para protegerse ustedes mismos de sus efectos. Quedémonos con esto, somos nosotros los responsables de nuestros cuerpos. Este tipo de situación es fácil de ver y de tratar, en comparación con el segundo tipo de campo que nos ha comentado antes. La realidad de consenso del planeta es otro campo en el cual nosotros nos encontramos inmersos. Esta es mucho más difícil debido a que ustedes se encuentran totalmente inmersos en ella como peces en el agua. Solo se da uno cuenta del aire cuando está lleno de polución o de neblina. Hasta entonces no lo es. El campo que contiene la energía de la realidad de consenso es mucho menos evidente que eso, especialmente cuando uno ha vivido dentro de él toda la vida. Forma una enorme esfera alrededor y adentro del planeta, muy parecida al aire, aunque mucho menos benéfica. Nos va a costar mucho más detectarla y controlarla. Cada vez que ustedes inhalan o exhalan, intercambian parte del aire con todos los demás seres que están en este planeta. Cada vez que tienen un pensamiento o sienten una emoción, también intercambian energía con la realidad del consenso. Todo eso lo estamos emitiendo también al campo en el cual estamos nosotros inmersos, al igual que los demás. Y sin que nadie tenga algo por hacer, sencillamente sentados tranquilamente en casa, ustedes están inmersos en esa cosa, al igual que las ondas de radio de todas las estaciones de radio están inundando sus cuerpos en este momento. Es un símil que lo vamos a ver muy claro. O sea, al igual que nos afecta el campo de otra persona, nos afecta el campo en el cual nos encontramos inmersos porque están pues la radio, la televisión, etc. Seguimos. A ver. Sencillamente sentados tranquilamente en casa, ustedes están inmersos en esa cosa, al igual que las ondas de radio de todas las estaciones de radio están inundando sus cuerpos en este momento. Y los alerto. La década de 1990, fecha en la que fue escrito el libro, va a ser ruda a medida que la gente se zambulla en los últimos años que quedan para deshacerse de la basura de sus campos y resolver el karma con los demás y consigo mismos. Esto nos lo va a desarrollar un poquito más adelante. Así que la última cosa que ustedes quisieran hacer sería sintonizarse con el canal del consenso en el cual nos encontramos metidos, pues allí solo se presentan películas de terror. Es una excelente idea abandonar el hábito de ver noticias en la televisión, lo recomiendo. Y ser muy selectivo acerca de los periódicos. Ese tipo de energías que se están emitiendo a través de los telediarios, de los periódicos, de la radio, etc., nos meten dentro de un tipo de energía, de una frecuencia que nos va a afectar. Entonces, nosotros, como nos ha dicho, somos los responsables de ver qué hacemos con eso. Por lo tanto, si nos podemos alejar, mejor. Cuando no puedan diferenciar entre las noticias y un dramatizado crimen, llegó el momento de apagar. Y las noticias se volverán más estrambóticas, en vez de menos, en la medida en que la gente demande saber sobre el pobre tipo, allá afuera, que está peor que ella misma. En el momento que hay, digamos, es como, pues se le dice que piden más carnaza, entonces quieren saber más, imbuirse más y llenarse más de esa emoción que les está provocando todo ese mogollón en el cual se encuentra metido.
Ahora no les estoy sugiriendo que se vuelvan insensibles ante las películas de horror kármico actuadas por los demás, que ellos denominan sus vidas. Pero si ellos creen ser las víctimas de un universo al azar y que es solo cuestión de tiempo antes de que un avión se estrelle en sus propios tejados o un autobús se desboque y penetre por la pared de sus casas, dense cuenta que ellos están creando una realidad que ustedes no desean compartir. Dentro de esa necesidad, de esa densidad, surgen ese tipo de pensamientos, de emociones que están afectando, y entonces tú puedes crear la realidad que tú quieras. Si decides engancharte a ese horror, a esas cosas horribles y crear eso en tu propia realidad, eres responsable de hacerlo. Muy pronto ustedes se van a encontrar con que sencillamente ya no resuenan con gente como esa y están ahora gravitando en compañía de otros maestros. A medida que vas avanzando teniendo conocimiento, te vas dando cuenta de que ese tipo de aura y energía ya no es afín a ti y reconoces tu responsabilidad y puedes ir apartándote de ese tipo de emoción, pensamiento, etc. Si ustedes aceptan que el universo es benigno y que sus yo espirituales, recordemos que es la parte del espíritu encarnada, están para ayudarlos en el proceso de la ascensión, ustedes no van a inundarse de la energía de yo podría ser el próximo, de la realidad de consenso. De nuevo, la segunda parte del libro contiene algunas argucias para desconectarse de la pegajosa realidad del consenso, de lo que en donde estamos metidos, y para conectarse con la gloriosa realidad del espíritu con mayúsculas. Está manifestando en su planeta. El planeta Tierra es único en su densidad y en cuanto a las percepciones de las personalidades que se sienten desmembradas del espíritu. En ningún otro lugar, en ningún otro planeta, la densificación y la separación del espíritu con mayúsculas han sido tan profundas como en el planeta Tierra. Ustedes colectivamente acordaron realizar un experimento colectivo, lo hemos decidido nosotros, para ver qué tan lejos de la fuente se puede llegar, qué podemos experimentar tan lejos. La buena noticia es que el experimento ha sido todo un refulgente éxito y ha terminado. Llegó el momento de desmantelar el aparato y retornar al hogar. Así pues, echémosle una ojeada a cómo fue que todo esto comenzó. ¿Cómo sucedió todo? Y comenzamos el capítulo 4, con su primer epígrafe que se titula El origen de las especies. Y vamos a retornar para ver de dónde venimos, cómo surge toda esta densificación. Antes lo había dicho, y esta es probablemente la más importante declaración de este libro, que la verdadera naturaleza de ustedes es el espíritu con mayúsculas. El usted, acerca del cual ustedes creen que es el usted, es apenas uno de muchos proyectados a lo largo del tiempo y en varios lugares de este y de otros planetas, en un universo que ustedes no han descubierto aún, que solo tenemos conciencia de lo que tenemos ahora mismo a vista de ojo. Ahora, esto de ninguna manera minimiza a quienes ustedes perciben el usted. Por el contrario, ustedes son un ser inmenso, multidimensional, una expresión magnífica de la fuente, la cual ustedes, brillante y amorosamente, labraron para que realizara la función de su espíritu. En ninguna parte, en ningún planeta de ningún universo, ha existido una creación como ustedes. Y el solo hecho de saber
que son parte de semejante empresa tan grande debería incrementar inconmensurablemente el significado de sus vidas. Nos está describiendo la importancia de hasta dónde hemos llegado en la experimentación, hasta dónde quería llegar el espíritu. Y somos lo más bajo a lo que ha llegado para llegar a la experiencia más extrema. En su calidad de este verdadero y sorprendente ser, ustedes decidieron que, debido a un propósito muy especial, encarnarían en este planeta y en este emocionante momento de su historia. Lo hemos decidido nosotros, venir en este momento, que muchas veces pensamos, ¿cómo se me ocurrió meterme en este fregado? El resultado de ello es, por supuesto, el usted del cual son conscientes ahora mismo. Nunca den por garantizado el maravilloso punto singular de conciencia que se encuentra focalizado en el aquí y en el ahora y que es ese usted. Con que tuvieran la más mínima idea acerca del proceso mediante el cual ustedes existen, se quedarían asombrados de su poder. O sea, nos está señalando nuestra propia magnificencia. Así pues, traten de verse a ustedes mismos como el espíritu con mayúsculas, gozando de una experiencia humana y no al contrario. No somos humanos teniendo una experiencia espiritual, somos espíritu teniendo una experiencia humana. Estamos experimentando, aprendiendo, viendo hasta dónde podemos llegar. Ustedes podrían entonces preguntar si realmente soy este inmenso ser. ¿Por qué no lo sé ni lo siento de manera alguna? Bueno, dejen de leer siquiera por un momento y traten de sentir a su ser más grande, como una fuerza suprema e imparable que se imbuye a sí misma dentro de la realidad de la tercera dimensión. Algo muy espectacular metiéndose en esta dimensión. Cual cuña gigantesca de energía en la cual cada uno de ustedes es la punta misma. Traten de sentir la fuerza energética masiva que está tras de ustedes, un poco borrosa para sus mentes, pero cristalizada en una perfecta nitidez de cuerpo, emoción y mente. Allí exactamente en donde usted se encuentra sentado ahora. Si ustedes no son capaces de sentirlo, entonces imagínenselo y el yo espíritu de cada uno de ustedes completará tal imaginación con dibujos, sentimientos o sencillamente con el simple saber que así es, entre paréntesis, así es como lo hace en todo momento, de todas maneras. Y por favor, no solo crean esto, pues la creencia es la muerte súbita de su búsqueda de la verdad. Una vez que ustedes creen, dejan de buscar. Si ustedes son unos escépticos, bien, porque así podemos preguntarnos las cosas y seguir buscando. Manténgase buscando hasta que ustedes finalmente se encuentren con su verdadero ser. Ustedes están allí, esperando por ustedes. Nos estamos buscando. Pero retomemos la pregunta. ¿Por qué no conozco el yo espíritu que se supone que soy yo? Eso necesita que hagamos un poco de historia. Hace muchísimo tiempo, antes de que existiera la historia tal y como ustedes la perciben ahora, un número de seres no físicos, cada uno de los cuales es una entidad inmensa, por naturaleza propia,
decidió colonizar un planeta para realizar una investigación en nombre de la fuente. Se busca un planeta. Uno de ustedes estuvo de acuerdo en brindarse como el voluntario que representaría la conciencia del planeta. Uno va a representar la conciencia del planeta. El grupo ayudó a este ser para que sistemáticamente volviera más densa su energía, bajando a través de las dimensiones. Comienza a densificarse. Mientras tanto, el resto de ustedes estaba concibiendo los diseños de las distintas formas probables de vida que ocuparían el planeta. Diseños que quedarían codificados químicamente en lo que ustedes denominan el ADN. Si recordáis al comienzo del libro, nos comenta esto. Todo está grabado en nuestro ADN desde los comienzos, que es lo que estamos viendo ahora. Y mediante sucesivos descensos de frecuencia iba llevándose más a la densificación. Durante millones de años, la conciencia planetaria irrumpió a través de una barrera de la energía, en la forma sólida que ustedes llaman ahora planeta Tierra. Ya tenemos el planeta. Esa parte de espíritu, que ha sido la conciencia del planeta, ha densificado formando el planeta Tierra. A lo largo de inmensos periodos del tiempo lineal de ustedes, recordemos que nosotros necesitamos un tiempo lineal porque si no, no somos capaces de situar los eventos y reconocer espacio, tiempo, etc. Estos seres crearon proyecciones de sí mismos, de energía de baja frecuencia, aunque en ese entonces ni se parecían a algo físico, todavía no habían adquirido esta densidad de estos cuerpos. Gradualmente experimentaron con formas de inclusive más baja frecuencia de sí mismos, hasta producir aquello que los que poseen la visión psíquica denominarían formas astrales de la quinta y de la cuarta dimensión. De nuevo, durante millones de años, ustedes, en su calidad de uno de estos seres, experimentaron aún más con el ADN, haciendo que la energía se volviera aún más densa, dentro de ondas estacionarias de energía, hasta conformar cuerpos de luz cuasi visibles. Empieza como un poquito a densificarse. Por último, en un extraordinario acto de creatividad, ustedes irrumpieron a través de la barrera dimensional y crearon las estructuras físicas de partículas subatómicas, los átomos, las moléculas, en envolturas de ondas estacionarias concebidas también por ustedes. Aún podían disolver estas formas a voluntad y proyectar otras nuevas. Así jugaron durante periodos inconmensurables, sin que en ningún momento se identificaran con las proyecciones físicas. Todavía no hay un concepto físico como las formas que tenemos nosotros aquí delante. Ustedes sabían que estos cuerpos etéreos eran simplemente campos de energía que ustedes habían creado y adentro de los cuales ustedes irradiaban energía, simplemente para divertirse. A medida que ustedes querían ir más lejos, estas formas proyectadas se volvieron más visibles, asemejando a como hoy usaríamos este término. Pero no existía aún consenso para una forma. Aprecien ustedes la naturaleza juguetona de la fuente, siempre empujando para ser más creativa y conocerse a sí misma a través de lo que puede hacer. Sigue experimentándose. Para llevar el experimento más allá, decidieron dar un paso muy atrevido. Proyectaron sus conciencias dentro de esas formas. Esto les permitió interactuar con ustedes mismos de una manera totalmente nueva. Imposible de lograr dentro de las frecuencias más elevadas,
Es como si se estuvieran metiendo en esas semi-cuasi formas físicas que estaban surgiendo y se proyectaban desde ahí, en las cuales ustedes se conocían a sí mismos solo como la unidad. Todavía sigue el concepto de unidad, no hay ese sentimiento de separación del espíritu con mayúsculas, simplemente es el espíritu autoexperimentándose, entrando en la densificación de la materia. Permitieron que sus conciencias residieran dentro de estas formas físicas que cada vez se volvían más densas, durante lapsos cada vez mayores. La conciencia ahora gozaba de dos ventajas, el de la quinta dimensión y el físico. Estaba en los dos, pero no había olvidado todavía. Ustedes estaban totalmente al tanto, en cada forma, de sus propios seres, en la otra forma, sin que existiera percepción alguna de separatividad entre ellos. Estaba todavía el concepto de unidad, todos formaban parte de lo mismo. Esta grandiosa fiesta de autoexploración era muy divertida. Se intentaron nuevos campos de energía. Por ejemplo, ustedes establecieron distintos campos para poder explorar separadamente los pensamientos de las emociones. Y aún más importante, ustedes le dieron a sus proyecciones una cuasi autonomía, una libertad para ser entidades por sí mismas, por derecho propio. Esta división en dos puntos aventajados y simultáneos se convirtió en el punto crucial de la historia. Entre paréntesis, por este entonces, la historia equivalía a la de hace unos pocos 100 miles de años. El estado de conciencia en cada una de estas formas autónomas estaba aún al tanto de su naturaleza espiritual, todavía tenía esa conciencia de espíritu. Y la separatividad no era ni siquiera una forma de pensamiento concebible, no entraba todavía ese concepto. Tal construcción mental ni siquiera existía. En este momento, su planeta era el bíblico Jardín del Edén. El concepto de muerte no era ni siquiera posible, porque si ustedes se aburrían en una forma física, sencillamente la desmaterializaban, enrollaban sus conciencias de vuelta a la frecuencia de la quinta dimensión y proyectaban una nueva forma. No había muerte, esto no me gusta, y digamos como que desaparecía, volvíamos para atrás y surgía algo nuevo. En el camino cambiaron la proyección de energía por el proceso de nacimiento físico y acordaron una forma básica del cuerpo para la especie, la cual rápidamente estaba densificando su forma física. Sus leyendas están pletóricas de memorias antiguas de algunas de las variedades de formas que precedían a esta estandarización. Durante miles de años, ustedes, como espíritu con mayúsculas, gradualmente se fueron fascinando con la intensidad de las sensaciones posibles en estas formas físicas. Sus campos emocionales y mentales se fueron centrando cada vez más en sus campos más bajos en vez de en el campo del espíritu. A medida que se iba densificando, pues esos propios campos también densificaban sus conceptos. La intensidad y la riqueza de la experiencia emocional fue totalmente avasalladora y las sensaciones que provenían de estar en una forma densa eran muy seductoras. Había una nueva experimentación porque estaban sintiendo desde una parte más densa y más física. Ustedes ya conocen la historia de aquí en adelante, el nacimiento del ego. Inicialmente intentaron que el yo-ego exterior actuara como la interfaz recolectora de información desde el plano físico, en nombre de sus yos orientados por el espíritu, los cuales seguirían tomando las decisiones acerca de lo que era real y de lo que habría de hacerse en cada momento. A medida que el experimento proseguía por miles de años, el ego orientado hacia afuera
comenzó a tener sus propias ideas acerca de la realidad. Ya en la parte espiritual no, como que va perdiendo el control poco a poco. Y a acudir al yo espíritu orientado hacia adentro cada vez menos y menos. El ego externo se volvió más fuerte y su identidad comenzó a cambiar desde los estados interiores hacia los estados exteriores del ser. Como resultado de este cambio, el ego comenzó, entre comillas, a ponerle color a lo que él percibía y a juzgarlo como bueno o malo, de acuerdo con la sensación física. Así fue como el yo orientado hacia el interior comenzó a ser alimentado con información predigerida. La sensibilidad emocional y mental del ego hacia la energía del campo del espíritu se marchitó a medida que la energía del campo físico se convertía cada vez más en el punto focal. Se va cambiando el foco del espíritu a la parte física. Aquellos dos puntos simultáneos de ventaja pasaron a convertirse en puntos separados de conciencia y el punto de ventaja de la frecuencia más baja, orientado hacia la fisicalidad, perdió de vista el punto espiritual. Se va desligando tanto que pierde su centro, que antes era el espíritu, pasa a ser el físico. A lo largo de unos pocos miles de años siguientes, la brecha de percepción se fue ampliando hasta que el punto de ventaja más bajo empezó bien a dudar de la existencia del punto más elevado o a proyectarlo como si estuviera fuera de sí mismo. No lo ve dentro, solo lo ve fuera, como si fuera un ser externo. Así, ustedes fraccionaron su percepción acerca de quiénes eran, pierden ese contacto con esa parte espiritual de ese ser enorme del que provenían y que realmente era. Y se creó el concepto de los dioses, ya es la referencia externa, ya que la humanidad era incapaz de relacionarse con los inmensos y multidimensionales seres que eran parte de ella misma. La única manera de reconciliarse con las voces interiores, es decir, con los impulsos del espíritu con mayúsculas, y el recuerdo de ser mucho más que un simple ser limitado, fue la de proyectar sus naturalezas inmensas, poderosas y plenamente amorosas sobre unos seres que ustedes, como especie, crearon para tales fines. Se crean los dioses externos. Ustedes seguían recibiendo mensajes y sintiendo amor a partir de sus yo espirituales internos, pero los adscribieron como si vinieran de sus dioses exteriores. No lo sienten como si fuera algo interno. Lo van a percibir siempre fuera. Para finalmente hundir la cuña de la separación entre el espíritu y la personalidad, ustedes concibieron un brillante velo, la vergüenza, entre paréntesis, la culpa. Construyeron las vibraciones de la vergüenza adentro de las mismas células de sus cuerpos y finalmente lograron un sentido completo de separación. Se realiza, digamos, la separación completa, se olvida. El espíritu, con mayúsculas, que ustedes alguna vez supieron que eran, se convirtió en una memoria fantasma. Se olvida, es una memoria lejana, incluso no se llega a tener percepción de ella. Fácilmente borrada por la ruda luz de sus nuevas realidades, esa nueva realidad que se ha creado. Entonces se percibieron a ustedes mismos como si fueran una personalidad. Se ha pasado a la personalidad, sin saber siquiera que habían sido cercenados del espíritu, sencillamente porque se olvidaron de haber sido antes una unidad. Nos olvidamos, digamos que cerramos, y ya creemos que nos hemos separado y que no tenemos nada que ver, que somos conceptos completamente diferentes
y que no provenimos de ahí. Y el espíritu es otra cosa. Convirtieron en extrema esa parte heroica e inmensa de sí mismos, como si no hubiera formado parte nunca de nosotros, en la deidad que crearon. Se creó un Dios externo. Y la vergüenza aseguró que ustedes se vieran a sí mismos como inmerecedores a los ojos de esa deidad fabricada. Así pues, a lo largo del tiempo, ustedes se convirtieron en algo separado, aislados en un talego de piel, simplemente como cuerpos físicos, seres humanos sin ningún tipo de valor, buscando afuera, hacia un universo que ustedes ya no volvieron a entender, atrapados en el tiempo y en el espacio, con una sola salida, la muerte. Todo lo que tenían como ayuda para resolverlo era un conjunto de respuestas aprendidas, denominadas personalidad. Por favor, recuerden que planearon todo esto desde el comienzo. Tenemos que recordar eso, que lo habíamos planeado. Ustedes, como uno de los grupos de seres que diseñaron este experimento, habían decidido ver cuán lejos podrían llegar en separar sus percepciones de su naturaleza, del espíritu con mayúsculas puro. Se requirió una enorme ingeniosidad para diseñar y crear los velos, que habrían de separar las dimensiones, de manera tal que ustedes se encarnarían sin memoria alguna acerca de quiénes en realidad eran. Como parte de estos velos, las funciones de su espíritu colectivo tomaron una decisión que habría de afectar a cada encarnación durante los siguientes 200.000 años, y la cual alteró completamente la naturaleza, el propósito y el contenido de la vida humana en este planeta. Ustedes se inventaron el karma. Y lo vamos a dejar hoy aquí. Seguiremos en el próximo vídeo a partir del epígrafe de el karma. Espero que os haya gustado y nos vemos próximamente. Gracias.